Buenas, buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo 12 de nuestro podcast El precio del éxito. ¿Cómo están todos? En este capítulo les traemos varias historias bien interesantes que sabemos que les va a servir la enseñanza. Exacto, como hablamos en el capítulo anterior, que les comentamos cómo es que surgió Viaje Pronto y demás, bueno, en este capítulo vamos a continuar un poco con esa historia, solo que comenzando por esta cuestión. Al mismo tiempo de que Pauli ya había iniciado Viaje Pronto, obviamente seguíamos con nuestros demás Claro, trabajos que nos alcanzaban como para al límite, ¿no? solo para vivir, Solo para no vivir, se podía dar ningún gusto. pagar el alquiler, pagar los servicios y comer y nada más. Lo que sí habíamos logrado hasta este momento es por lo menos cubrir los gastos básicos, que en un Sí, principio no llegábamos. Teníamos que ir sacando siempre algún monto de dinero de los ahorros para terminar de cubrir los gastos básicos que eran bien, bien básicos, ¿no? sí, eran básicos. Yo me acuerdo que a veces acuérdense que en el nordeste hace calor y teníamos ganas de tomar helado y era a lo mejor, bueno, nos tomábamos un helado y no sé, después tenían que pasar a lo mejor 2 semanas para tomarte otro helado. Era ese nivel de realmente gastos básicos, ¿no? Exacto. La primera historia de este capítulo es, como ustedes ya saben y ya les hemos comentado, yo cortaba el pelo, tenía una barbería a domicilio, o sea, tenía, como me había hecho un Instagram, y personas me escribían y bueno, coordinábamos horarios, yo iba a la casa y les cortaba el pelo. Y estábamos pensando en colocar una tienda física, una barbería física en un local. Entonces, bueno, salimos a averiguar, consultamos precios y Precios de alquileres. precios de alquileres de tiendas y también de cómo equipar una barbería que, bueno, básicamente todos los ahorros que teníamos los íbamos a apostar Sí. casi en un 80 o un 90% a la colocación de este local, ¿no? Claro, porque íbamos a necesitar, bueno, un montón de elementos, pero básicamente lo grande eran las máquinas nuevas, la silla de peluquero, el escritorio, Exacto. El el, espejo, todo lo que respecta a una peluquería, una claro, barbería. equipar una barbería, ¿no es cierto? Más el alquiler del local, que era pagar el alquiler, y en ese momento, ahí en donde estábamos, que era en Pipa, Sí, la mayoría de los locales nos pedían 3 meses de depósito a modo de garantía, ¿no? Entonces era una inversión bien, bien grande la que teníamos que hacer. Llegamos a encontrar un local que, bueno, nosotros entre la inexperiencia, la desesperación, unas cuestiones que uno tiene internas mentales, habíamos ya decidido por alquilar un local que no era la mejor localización, era un local cercano a la playa, pero era de paso, no era como un lugar céntrico, donde pasara mucha gente, digamos, tampoco claro. había para estacionar, bueno, era una cuestión ahí que habíamos decidido por alquilar ese lugar. Sí, realmente fue una cuestión de ser como primerizos en esto de emprender, de poner un local, incluso por la necesidad que teníamos, esa cuestión de que, claro, llegábamos solo a cubrir gastos y no nada más, entonces ya nos estábamos cansando de eso, estábamos como con poca paciencia Ujú. interna y necesitábamos algo más grande, según nosotros en ese momento. Y nos encontramos con este local. Nos encontramos con este local que era de una familia de ahí de Pipa, que estaba todavía terminándose el local. Cuando lo fuimos a ver, no pudimos entrar porque según ellos no tenían las llaves o se la habían olvidado, entonces lo vimos como por la ventana, así por el Claro, se vidrio, estaba imagínense. construyendo, se estaba terminando de construir. Y según ellos se terminaba de acá a un mes, ¿no? En un mes ya estaba todo listo para empezar a funcionar. Sí, que incluso como 3 semanas creo que era lo que nos habían prometido, estaban terminando. Vos veías y realmente parecía que no faltaba mucho de la Sí. obra. Entonces nos dijeron, bueno, faltan 3 semanas, si ustedes pagan el alquiler y los 3 meses de depósito, yo ya les guardo la tienda comercial para ustedes. Exacto. Bueno, llegó el día de ir a juntarnos íbamos con el dinero Sí, vamos con el para dinero. alquilar. Y bueno, y ese día le preguntamos nuevamente, antes de pagarle, justo se nos ocurrió si podíamos ver la loya, o sea, abrir la puerta para verla por dentro. Bueno, ese día tenían las llaves, nos abren la puerta y era extremadamente pequeño el lugar, era una cosa diminuta en la que con casualidad entraban los artículos para la peluquería,
una persona sentada y yo cortándole el pelo, nada más que eso, o sea, no iba a poder haber Sí. gente esperando ni nada. No, era mucho más pequeño de lo que se veía por Ujú, fuera por algún motivo, o nosotros lo habíamos visto un poquito más grande. Cuando entramos, cuando estábamos ahí, nos dimos cuenta de que realmente era demasiado pequeño. Y bueno, y ese fue el motivo por el que en el momento nos miramos así entre nosotros y dijimos, no, esto no lo podemos alquilar. Le dijimos a la gente que bueno, que en realidad lo íbamos a pensar, algo así le sí, dijimos, y nos fuimos. Y resulta que para que terminen la obra, no sabemos el motivo, pero pasaron más de 3 meses, sí. pasaron como 4 meses para que terminen esa obra y realmente las tiendas comerciales puedan empezar a funcionar. Por lo que si nosotros hubiésemos hecho esa inversión de darles 3 meses de depósito más el mes de alquiler y comprar todos los equipamientos de la barbería, hubiésemos perdido todo el dinero que nos quedaba, no hubiésemos podido trabajar, hubiésemos estado más desesperados de Sí, lo que estábamos en ese momento. Sentimos que en realidad como que nos quisieron estafar, ujú, porque nos dijeron una cosa que después fue muy distinta, el tiempo que se demoraron en terminar la obra. exacto. Y aparte, bueno, al no querernos mostrar la tienda o abrir la puerta en un principio, también como que nos resultó demasiado raro. Al día que íbamos con el dinero, bueno, nos abrieron la puerta y fue como un regalo del cielo, ¿no? Porque nosotros, si ellos nos decían que no tenían las llaves, yo creo que se las alquilábamos igualmente. Sí, ahora parece una locura, ¿no? Y a lo mejor ustedes lo están escuchando y dicen, qué tontos, ¿cómo le van a dar la plata? Pero en el momento, cuando uno está recién llegado, cuando tiene un poco de ansias o de necesidad de poder arrancar, de poder generar y demás, la cabeza a veces no funciona como uno Eh, lo puede ver desde afuera. Entonces, esa fue la situación y el mensaje de esta experiencia que le estamos contando es que no hagan inversiones a las apuradas, no pongan dinero sin hacer un buen estudio, sin estar seguros de lo que están haciendo, porque pueden perderlo todo y ese hacer una mala inversión les puede generar que incluso se tengan que volver a su país por haber perdido el dinero que tenían para volver a empezar, ¿no? De hecho, hay muchas experiencias de personas que después se convirtieron en clientes de Viaje Pronto y que asimismo con nuestras recomendaciones han alquilado, por ejemplo, Sí. posadas, Nosotros hostels. siempre le decimos, no lo hagas, andá, fíjate, mirá, pero hay gente que se apura, que alquila por internet, e incluso sin haber viajado, y bueno, conocemos varias historias que no tienen resultados felices. De hecho, hoy les vamos a dar, por ejemplo, un consejo que damos siempre a nuestros clientes que vienen a vivir a Brasil, que ellos siempre están preocupados que quiero el alquiler anual, el Sí, alquiler anual, el alquiler anual, que muchas veces quieren alquilar desde el exterior. ¿Y cuál es nuestro consejo? Vení, alquila un Airbnb por un tiempo, Airbnb o lo que sea, ¿no? Pero algo por tiempo, algo temporal, dos un par de semanas, un semanas. mes. Y en ese lapso de tiempo, claro, te va a salir un poco más caro, pero en ese tiempo que vos estás acá, en tu alquiler temporal, salís, recorres, buscas el alquiler anual viendo con tus propios ojos el barrio, la propiedad, el departamento, el edificio, lo que sea, o si querés hacer un negocio igual, y lo ves con tus propios ojos y ves no solo el inmueble, por ejemplo, en este caso, que sea un departamento, una tienda para alquilar, sino que ves el alrededor, ves el movimiento, ves el barrio, ves lo que sucede y demás. Este es un consejo para todos ustedes que aún no son clientes, quien no es cliente, ténganlo en cuenta porque es realmente así. Tómenlo muy en Sí, serio porque muchas veces personas que alquilan desde afuera, no solo que puede ser un golpe, una estafa, sino que después las condiciones no son las las mismas que condiciones te del muestran por inmueble. fotos, ¿no? Así que bueno, continuando con el capítulo, no alquilamos el lugar comercial. Y resulta que yo en todo este proceso, en todo este tiempo, todos los capítulos que le estamos contando, todo lo que íbamos viviendo, yo estaba buscando trabajo a través de LinkedIn, trabajo obviamente en Brasil, y me postulé, no sé, a decenas, en realidad cientos y cientos de vacantes, hasta que un día una me llamó. Trabajo online buscabas, pero Pauli buscaba desde que estábamos en Sí, Argentina, yo buscaba como desde antes ya. 6 meses antes o como cuando decidimos emigrar, ella ya comenzó a buscar por la Sí, plataforma LinkedIn. hasta que un día una empresa brasilera me llamó. En realidad otras habían respondido y demás, pero no logré avanzar. Una empresa un día me llamó, una empresa de San Pablo, que bueno, siempre vamos a estar súper agradecidos con esa oportunidad. El dueño se llama William y era un trabajo para hablar en español. Yo tenía que hacer
atención al cliente y un análisis de mercado para hablar en español. Para mí era perfecto. Incluso me mandaron una computadora para trabajar. El dueño, la gente con la que yo trataba era excelente, excelente. En ese momento, ese salario que me habían ofrecido nos salvó la vida, era todo lo que necesitábamos realmente. Parecía un trabajo caído del cielo en esa Sí. situación. Entonces, si bien Viaje Pronto siguió, como ya les contamos, que empezó, no estaba generando ingresos, como empiezan la mayoría de las empresas, pero llegó, perdón, este trabajo que sí ya nos dio un salario base, pero para aquel momento era un buen salario y nos permitió sentirnos un poco más tranquilos por un momento. Exacto, ese salario que Pauli percibía o percibiría por esta empresa nos cubría prácticamente todos los gastos fijos y básicos y además sobraba alguito de dinero, Sí, no un poquito de dinero. Después Viaje Pronto estaba como ya creciendo en cuanto a seguidores en Instagram, había alguna que otra empezando a generar consulta. ingresos. Y bueno, y yo seguía con mis otros trabajos, ¿no? Que tenía el corte de pelo, después en la hamburguesería, el otro trabajo en el bar, que creo que para esa época ya no iba más, porque había tenido algún tipo de problema con respecto al pago, que tenía que renegar para que me pagaran. Era como rogarle al dueño del negocio que me haga el Pix, que me pagara después de que yo había trabajado, y bueno, creo que ese ya lo había dejado. Pero surgió una cuestión, digamos, Sí, súper contentos por el trabajo de Pauli, pero yo tuve eh, me resentí de una lesión que tengo hace muchos años, que tengo dos hernias de disco en la zona lumbar, en mi espalda baja, y bueno, me resentí de esa lesión y literalmente quedé en cama, no me podía ni mover. claro, estábamos pasando por todo esto que les estamos contando, ¿no es cierto? Por estos inicios, por tanta ansiedad, tanta frustración, la tienda comercial, la barbería que no fue, el hecho de generar poquito dinero, de que no era lo que esperábamos el lugar. El extrañar, la adaptación, el idioma. Siempre les decimos, y si ustedes también nos siguen en las redes sociales, lo van a escuchar todo el tiempo de parte nuestra, el proceso interno es súper fuerte, lo que uno pasa los primeros meses, hasta tal vez hasta el primer año aproximadamente, dependiendo de cada uno. Son procesos fuertísimos, no solo desde el tema de los trámites y demás, sino mucho más todavía lo que uno vive por dentro. Entonces, eh, bueno, si bien él tiene esas lesiones que acaba de decir, yo también considero, y lo hemos hablado varias veces, que fue también una mezcla de todo esto que estábamos viviendo, ¿no? Exacto, y aparte también lo hemos corroborado, muchas veces lo hemos leído e investigado, que es, yo te puedo asegurar que el 90% de todas las enfermedades y cuestiones que tenemos son provocadas Por la por mente. la mente, ¿no? Por las cuestiones psicológicas. Entonces, a mí, como ya le hemos comentado, me costó realmente mucho el proceso migratorio, mucho más que Pauli. Y bueno, yo en el primer año, por lo menos los primeros días, entre 6 meses con seguridad, no hubo un día en el que yo no pensara en volverme, ¿no? Entonces, sumado a eso, más las cuestiones laborales, económicas, esta frustración de la peluquería, porque recuerdo que fue un momento muy, muy, muy triste. Salimos de ahí, fuimos a una esquina, nos sentamos y bueno, y se cayeron algunas lágrimas. Era Claro, como que nosotros nada salía pensábamos que bien. eso ya nos iba, no, la palabra no es salvar, pero que eso, con eso ya íbamos a empezar a andar, que ya íbamos a tener una tienda comercial y nos dimos cuenta de que no. Entonces hay otra frustración más. Entonces, bueno, me resentí de esta cuestión mía de la espalda. Fue muy, muy duro. Recuerdo momentos en los que no me podía bañar solo, entonces Pauli me tenía que asistir. Realmente fue muy complicado para los dos, para mí, porque, bueno, una cuestión de dolor, realmente de dolor. Fui al médico varias veces, hasta me quisieron inyectar morfina, pero yo no me dejé. Nadie me atendía. En el Nordeste íbamos a los centros de salud. Yo estaba totalmente retorcido. Estaba así, les voy a mostrar, estaba así todo el día, así, no me podía enderezar la Sí. espalda. En los centros de salud, ahí en el Nordeste, en Pipa, donde vivíamos, me decían que como mi caso no era debido a muerte, literal, ¿eh? Sí, literal. Como mi vida no estaba en riesgo, ellos no me podían derivar a un hospital, a la capital del estado, Sí. que era Natal. Entonces ahí también nos dimos cuenta de que el sistema de salud era realmente lamentable. El sistema de salud de Pipa era lamentable, era un desastre. A las 3 de la tarde cierran los puestos de Exacto. salud, te pasa algo a la tarde, o si te pasa algo más tarde,
tenés que ir a Tibao do Sul, que es la ciudad que está, bueno, no está tan lejos, digamos, a media hora en colectivo llegás, pero ahí también te hacen un análisis a ver qué tenés y si no está comprometida tu vida, no te derivan. Y claro, él no se iba, no estaba No me iba a comprometida morir su por eso, vida, pero pero sí estaba realmente mal, en cama, no podía caminar, no se podía quedar erguido y fuimos varias veces, lo único que hacían era ponerle calmantes hasta que llegamos a un punto en el que compramos unas inyecciones y te las puse yo. sí, unas inyecciones que yo sabía que funcionaban, que yo de vez en cuando me las colocaba en Argentina cuando tenía algún que otro tipo de dolor y Pauli ahí como que se convirtió en enfermera, ella me colocaba las inyecciones, yo le indicaba, se acuerdan que yo era enfermero también en Argentina, entonces sabía cómo se hacía el procedimiento y demás, le enseñé a Pauli, Pauli, por más que a ella le da un poco de impresión, todo ese tipo de cosas, de inyecciones y ver sangre y no sé qué, ella se animó, lo hizo, entonces como les decía, no solamente fue difícil para mí porque lo estaba padeciendo yo física y mentalmente, sino que Pauli también es como que tenía que cuidar a un enfermo, estar a disposición mía y también trabajar. Ella estaba arrancando con un trabajo nuevo, que ustedes saben, todo cuando uno arranca algo nuevo, un trabajo nuevo en otro país, todo el estrés que eso genera y más que estaba iniciando con un viaje pronto y tener que cuidarme a mí que estaba en esa situación y no solo cuidarme físicamente, sino también apoyarme porque realmente mi situación psicológica era mala, Sí. mala, mala, lloraba. Me acuerdo que en una época pasé prácticamente 3 noches seguidas sin dormir, en 72 horas debo haber dormido 4 o 5 horas del dolor y de lo mal que me sentía, entonces realmente Sí, fue fue, muy, fue bien feo, realmente fue una situación muy dura para los dos. Empezamos a buscar profesionales particulares, encontramos algunos kinesiólogos o cuál es la otra palabra, de quiropráctico. claro, quiroprácticos, íbamos, pagábamos la consulta, eso que no teníamos dinero, igual íbamos, y no, la verdad que no mejoraba, en realidad después nos enteramos de que lo que le estaban haciendo era peor, porque como que lo crujían para Como todos que lados. estaba como muy inflamada toda la zona y me agarraban y me hacían track, así Sí, y bueno, no, un no era desastre, todo un beneficioso. desastre. Entonces, fue un momento bien, bien duro, hasta que, bueno, ahora justo me estoy acordando de ese momento que nos cruzamos con Fernando y la esposa. Íbamos, yo ya estaba como, digamos, apenas mejor, si se le puede llamar mejoría, porque ya podía como caminar 300, 400 metros, que aunque parezca algo ridículo, en ese momento para mí era la gloria poder salir de la casa y caminar 3 cuadras encorvado y cada 50 metros tenía que frenar a descansar, porque realmente es algo que no se lo deseo a nadie, es muy, muy, muy feo. Y bueno, y ahí hemos como ido a caminar, creo que habíamos ido hasta la playa, Sí, y veníamos a la vuelta y yo venía como todo encorvado, Pauli al lado ahí, en un momento freno a descansar y como que me freno, me apoyo en mis rodillas y estaba así descansando y claro, y pasan, ahí pasa una pareja, Fernando y Andrea. Nosotros no los conocíamos ni nada, sino que pasaron y como que ellos se volvieron y nos preguntaron si estaba bien, porque pensaban que él estaba vomitando sí. por la posición en la que estaba. Entonces ahí ellos son argentinos, les contamos lo que estaba pasando y resulta que Fernando es kinesiólogo. Fernando es kinesiólogo, tiene su centro de kinesiología en Rosario y él también fue kinesiólogo de la primera división de Rosario Central, del equipo de fútbol de Argentina, Rosario Central, y también había sido jugador de la primera división de Rosario Central, bueno, en su época cuando él tenía entre 20 y 30 años aproximadamente. Así que bueno, nos topamos justo, es como Sí, que fue un ángel caído del cielo, con un profesional realmente que conocía, que sabía que sabía lo el que me tema, estaba ¿no? pasando. Entonces se ofreció a ayudarnos. Nosotros obviamente le preguntamos cuánto cobraba, pero no quiso cobrar nada y fue varias veces al Él estaba departamento. justamente de vacaciones porque a Sí, ellos les gustaba mucho Pipa para ir de vacaciones y justamente estaban llegados hace poco tiempo y se iban a quedar como un mes. claro, fue varias Entonces, veces al departamento y bueno, te hizo ciertos, más que todo masajes, ¿no? claro, masajes que te hicieron bien y Sí. ahí saliste adelante. Y fue eso lo que me permitió salir adelante y ya ir de a poquito, mejorando esa situación. Entonces, bueno, lo que pasamos no fue realmente bueno, por eso eh, algo fue muy bueno que fue lo de Pauli, de encontrar ese nuevo trabajo que nos cambió y al Sí, mismo tiempo Pauli consiguió ese trabajo y creo que menos de una semana pasó y yo ya me sucedió eso de la espalda, entonces fue como
felicidad y angustia al mismo tiempo, ¿no? Sí, fue bien duro. Para nosotros es importante, es un momento lindo esto de contarles nuestra historia, porque sabemos que muchos de ustedes que en este momento están viendo el video nos conocen de las redes sociales, ya saben cómo estamos hoy en día, muchos de ustedes ya son clientes, pero bueno, poderles contar cómo empezó y por todo lo que tuvimos que pasar para llegar hasta, es algo motivante para nosotros y esperamos que para ustedes también lo sea, que sepan que uno puede empezar de cero, de abajo, pasar por un montón de situaciones tal vez no tan deseadas, pero después todo se empieza a dar. Eso mismo, tal como dijo Pauli, ese es el mensaje. Empezar de cero no es fácil, pero con perseverancia, con constancia, con sueños, con creer que se puede, uno lo consigue. Y no todo es color de rosa, a veces uno tiene que pasar nosotros por esta situación, después cada uno de ustedes hará su propia experiencia, u otras personas pasan por otro tipo de situaciones. Pero bueno, lo importante es siempre tener un sueño, seguir adelante, no rendirse. Nosotros no lo hicimos, por suerte yo puedo decir que Paula es una persona muy fuerte porque ella tuvo que, en ese momento, si bien yo tenía esa situación, ella cargó con el doble de lo que yo estaba pasando, porque en realidad tenía que asistirme, cuidarme, ayudarme psicológicamente y también estar con sus cuestiones, con sus problemas, con su cosa del día a día. Y bueno, tenía un trabajo doble, Paula. Entonces, bueno, yo te quiero agradecer siempre cada vez que nos ponemos a conversar y recordar estas situaciones. Es como muy emocionante para nosotros y para mí, para ella, siempre estar agradecido por todo lo que le hizo, porque no creo que cualquier persona hubiese estado dispuesta a pasar por todo lo que vos pasaste. Sí, fue bastante duro. Para nosotros contarlo también es emocionante que ustedes sepan todo lo que hemos vivido. Realmente ha sido, este creo que ha sido uno de los capítulos más largos Sí. que hemos grabado porque decidimos juntar tres historias importantes de ese momento y de acá en más ya van a ver cómo también siguen siendo historias y experiencias interesantes todo lo que nos fue pasando, ¿no? Así que bueno, nos vemos en el próximo capítulo, en el capítulo número 13. Quédense bien atentos que va a estar buenísimo. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita, darle me gusta al video. También dejen sus comentarios aquí en este capítulo, en los otros capítulos también, si no lo han visto, véanlos, así van como conectando la historia, coméntenlos qué les parece, si han tenido alguna experiencia similar, si les parece interesante o no que contemos nuestra historia. Para nosotros su opinión es muy importante. Y no olviden de visitar nuestro sitio web www.viajepronto.com y seguirnos en Instagram. La parte de los servicios migratorios es viaje.pronto en Instagram y para la inmobiliaria viajepronto.inmobiliaria. Nos vemos en el próximo capítulo. Chau, chau.